Bienvenida, Valeria. Hola, muchas gracias por la invitación. Le pido a Agus, que es anfitrión, si puede habilitarme la función de compartir pantalla. Eh, bueno, tengo preparado una presentación para hablar sobre por qué Israel es considerado un apartheid. A ver si se puede. Bueno, mientras voy por el preámbulo. Eh, bueno, nuevamente muchas gracias. Acá estamos en otro Viernes de Solidaridad. Desde el Club de la Cultura, apoyando, fomentando y celebrando actividades como esta que profundizan los lazos de solidaridad que unen a nuestros pueblos y que lo hacen compartiendo herramientas concretas para hacerle frente a las injusticias. Sobre todo en tiempos como estos, tan desesperantes, donde es inevitable sentir impotencia ante tanta deshumanización, tanta destrucción. Tenemos que canalizar nuestra indignación y empatía en acciones concretas es no solo lo necesario en este momento, sino incluso hasta lo más sano. Una de esas herramientas de acción solidaria es el movimiento BDS por boicot, desinversión y sanciones contra el apartheid israelí. Del BDS en específico nos va a contar Agus. Yo voy a hacer un paréntesis antes y me voy a detener en el concepto de apartheid, que es un concepto central de la campaña. Voy a repasar con ejemplos por qué podemos hoy hablar de apartheid israelí con el objetivo de acercarles algunas herramientas argumentativas concretas. Bueno, ahora sí, creo que puedo compartir pantalla. Ahí va. Bien. Yo me basé para esta presentación en un libro, informe, de una abogada cordobesa, Luciana Cocconi, que se llama Apartheid contra el pueblo palestino. Es un libro más bien técnico, donde ella recopila leyes, convenciones y tratados para definir si podemos hablar de apartheid o no. El título ya nos adelanta la conclusión, que es que efectivamente sí podemos y que de hecho debemos. Mucho de lo que voy a contar hoy es un resumen de ese libro que fue escrito en 2009. Sin embargo, la denuncia al apartheid israelí es mucho anterior. Múltiples organizaciones de derechos humanos palestinas y árabes vienen documentando este crimen hace años. Para quienes no manejamos el árabe o el inglés, este libro es un gran material de consulta. Y recientemente también sumó un muy buen informe Amnistía Internacional. Tardó un poco en llegar, eh, lo publicaron recién en 2021, pero significó una victoria importantísima para la causa palestina. Porque por primera vez una organización internacional con el alcance, exposición y recursos que tiene Amnistía confirmó que hay un apartheid contra la población palestina. Pero además fue más allá, denunciando que hay una ocupación y un apartheid desde 1948 contra toda la población palestina. Entonces, muchos organismos venían hablando de 1967, ¿no? Acá ya hablan de 1948, lo cual expone y pone en una mesa de debate bastante más pública la entera legitimidad del Estado de Israel. Estos dos materiales los encuentran en internet, pero si no los encuentran, nos pueden escribir al Club de la Cultura Árabe desde nuestra web o Instagram y se los facilitamos. Cuando hablamos de apartheid, inevitable no pensar en Sudáfrica. De hecho, la palabra apartheid es un término africano que significa separación. Se usó originalmente para referirse al sistema político de Sudáfrica que desde 1948 a 1992 impuso la segregación racial, la dominación y la opresión contra la población negra. Esta frase de Mandela seguro la tienen recontravista. La puse porque me parece que resume bastante bien el resultado de la experiencia sudafricana, donde el apartheid no quedó como una experiencia aislada, sino que quedó tipificado como un crimen a condenar en donde sea que ocurra. El consenso internacional, por un lado, fue jurídico, pero por otro lado también una victoria sobre el discurso hegemónico. Lo que
En los años 70 era políticamente incorrecto simpatizar públicamente con la lucha armada o no violenta contra el apartheid sudafricano, fue transformado con el tiempo en pensamiento dominante. Hoy, no importa con qué arco político te identifiques, en qué vereda te pares, derecha, centro, izquierda, todos consensuamos en que esto estaba mal. A nadie se le va a ocurrir decir no, pero la apartheid en X situación es justificable. No, está mal y punto. Y quien lo piense se lo reprime. Eso es una inmensa victoria. Obviamente que ante este escenario, entonces es entendible que la estrategia de regímenes de apartheid el, como el israelí sea instalar mitos como, por ejemplo, que son la única democracia de Medio Oriente, e invertir millones en propaganda para diferenciarse e instalar en la opinión pública que la comparación de Israel con el apartheid sudafricano es una exageración. A esas mentiras y a esas campañas respondemos con hechos. El apartheid es ni más ni menos que un crimen de lesa humanidad y quedó definido como un sistema que consagra a través de leyes, políticas y prácticas la supremacía de un grupo humano sobre otro basándose en criterios raciales. Tres tratados importantes lo definen, lo prohíben y lo penalizan expresamente. Uno es la Convención contra el Apartheid, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y el Estatuto de Roma. La Convención contra el Apartheid entró en vigencia en 1976 y fue aprobada con 91 votos a favor, 4 en contra, que eran Estados Unidos, Portugal, Reino Unido y Sudáfrica, y 25 abstenciones. Actualmente cuenta con 107 ratificaciones y claro, la ratificación de Israel no está. Pero entonces, pregunta recontraválida, si no ratificó la convención, ¿puede ser sancionado Israel por cometer este crimen? La respuesta es sí. Es irrelevante la no ratificación porque en los casos de crímenes de lesa humanidad como este, la norma internacional vincula y obliga a todos los estados a cumplir con los tratados internacionales, hayan ratificado o no. ¿Cuándo podemos hablar de apartheid? Cuando se dan estas cuatro situaciones que son los elementos constitutivos del crimen de apartheid. Cuando hay una política demográfica que favorece una población sobre otra, cuando hay restricciones a la libertad de circulación, cuando hay una política de bantustanes y cuando hay persecución política. Hoy en Israel hay más de 50 leyes que podemos enmarcar en estas cuatro categorías. Pero no se asusten, no voy a hablar de las 50, solo voy a mencionar algunos ejemplos. Empecemos por la primera categoría. Israel no cuenta con una constitución. Tiene leyes fundamentales o también conocidas como leyes básicas que sirven como documentos constitucionales. Estas dos leyes son una de esas. Cuando en mayo de 1948 escribieron la declaración sobre la creación del Estado de Israel, anunciando el nuevo Estado judío sobre las ruinas de más de 530 aldeas palestinas masacradas, escribieron descaradamente que iban a garantizar la completa igualdad de derechos sociales y políticos para todos sus habitantes. Ese derecho jamás estuvo presente en ninguna de sus leyes. En 1950, Israel le concedió a todas las personas judías del mundo el derecho a emigrar a Israel, aplicando esta primera ley que muestro acá, que es la ley de retorno, y más tarde les concedió el derecho a la ciudadanía israelí automática con la ley de ciudadanía de 1952. Eso en completa violación de la resolución 194 de la ONU, que establece el derecho al retorno de los y las palestinas que forzosamente debieron abandonar sus tierras durante la Nakba palestina. Mientras unos
ingresan indiscriminadamente a nuevas tierras que nunca antes habían pisado, otros no pueden retornar. Además, la ley de ciudadanía distingue lo que es la nacionalidad judía de lo que es la ciudadanía israelí. La nacionalidad está emparentada con el ser judío, por eso muchas veces van a escuchar hablar de Israel como un estado teocrático. Mientras los judíos tienen nacionalidad judía y ciudadanía, los palestinos israelíes solo tienen la ciudadanía. Esta forma de discriminar poblaciones clasificándolas de uno u otro modo se traduce en privaciones de derechos para unos y privilegios para otros. Los judíos en Israel cuentan con servicios y protecciones estatales con las que la población palestina obviamente no cuenta. Después tenemos este otro grupo de leyes que impactan sobre lo que es la distribución de tierras. La ley de propiedad de los ausentes de 1950 establecía que las propiedades de los palestinos expulsados o exiliados después de la Nakba quedaban bajo la custodia del guardián de la propiedad ausente. El nombre adecuado en realidad debería haber sido ladrón de la propiedad ausente, porque lo que hicieron en realidad fue borrar los nombres de los palestinos de los registros de la propiedad. Robaron sus tierras y sus propiedades y se las dieron al Fondo Nacional Judío para que las administre. En Cisjordania, ese rol se le otorgó a los militares israelíes a través de una orden militar, la número 58, en 1967. Una vez hecho de las tierras y propiedades palestinas, con la ley del Estatuto Israelí de 1952 determinaron que la mayor parte de esas tierras fuera usada exclusivamente en beneficio de judíos. Esto a través de la Organización Sionista Mundial, la Agencia Judía y el Fondo Nacional Judío. Y por si llegaba a haber algún israelí progre, no sionista ni racista, con la ley sobre asentamientos agrícolas de 1967, prohibieron que esas tierras a cargo del Fondo Nacional Judío pudieran ser subarrendadas a personas no judías. Un poquito antes, en 1965, con la Ley de Planificación y Construcción, estipularon dónde podían vivir los judíos y dónde podían vivir los palestinos. Definieron cuáles iban a ser las regiones agrícolas y cuáles las industriales. Y de esa manera justificaron el desplazamiento de familias palestinas enteras, la demolición de sus hogares y sus pueblos. Esto afecta a toda Palestina, no solo lo que conocemos como Israel, sino también Cisjordania y Gaza. Tengamos en cuenta que solo entre 1967 y 2009 Israel demolió más de 24.000 viviendas en estos territorios. Estos ejemplos de leyes explican la progresión de este mapa, que ya seguro también han visto miles de veces. En 1948, antes de la creación de Israel, la población palestina representaba en torno al 70% de los habitantes y era dueña del 90% de la tierra de propiedad privada. La población judía, en cambio, gran parte procedente de Europa, representaba en torno del 30% de los habitantes y era dueña solo del 6,5% de esas tierras. La ecuación se invirtió y esta expansión demográfica fue resultado de todo el aparato legal y político destinado a favorecer a esa población implantada sobre la población nativa palestina. Y ahora, la ley que podemos decir que cristalizó la esencia de este sistema de opresión y dominación sobre la población palestina, la Ley de Estado-Nación Judío de 2018, que consagraba el principio de que el Estado de Israel es el Estado-Nación de pueblo judío y que el derecho a la libre determinación es exclusiva del pueblo judío. Esta ley la marqué en rojo porque es de este siglo, de hace nomás 6 años, porque hasta acá capaz algún despistado, un familiar, un amigo que le encanta jugar a abogado del diablo y te dice, estos ejemplos son viejos, son de los 50, seguro que ahora las cosas cambiaron. Bueno, no, esta es de 2018.
La ley Estado-Nación estableció que el derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío. Con esto confirmaron que toda idea, toda política, toda propuesta que quiera convertir a Israel en una democracia para todos sus ciudadanos fue y va a seguir siendo un crimen. Vamos ahora por ejemplos del segundo elemento constitutivo del crimen de apartheid, que son las restricciones a la libertad de circulación. Y acá tenemos el famoso sistema de carreteras segregados que aplica Israel en territorio palestino. Acá se ve un poco mejor el mapa. En estas, bueno, acá se ve a la izquierda la Franja de Gaza, a la derecha Cisjordania. Acá hay carreteras que son de uso exclusivo israelí y de uso exclusivo palestina. Las pintadas en amarilla son las que pueden circular las patentes de los autos israelíes, que son patentes amarillas, y en las blancas pueden, perdón, dije las blancas uso exclusivo, no, pueden usarlas los palestinos y los israelíes también. En el único lugar donde en las carreteras pintadas de blanco no pueden circular la patente israelí es en la Franja de Gaza porque no entran ahí. Pero después todas las carreteras rojas son accesibles para los israelíes, pero para la patente palestina, para los palestinos, ese acceso está restringido. Como ven, está muy como esas carreteras se ven todo el tiempo interrumpidas. No es que hay carreteras blancas largas, sino que está todo interrumpido, porque ahí también operan un montón de checkpoints y bloqueos arbitrarios. En este mapa se puede ver un poco eso, ¿no? Está lleno de puntitos que son bloqueos. Esta es una realidad que podrán imaginarse que dificulta la vida diaria. Separa familias, dificulta el acceso a la educación, el empleo, la salud. Todo esto violando el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero esto es Palestina. ¿Cómo puede ser que Israel pueda ejercer semejante control sobre su territorio? Se llama ocupación. La guerra de 1967 desembocó en la ocupación militar de Cisjordania, Jerusalén Oriental o Jerusalén Este y la Franja de Gaza, y desembocó en la creación de un régimen jurídico y administrativo separado para controlar estos territorios. Esta es una ocupación que, según leyes y acuerdos internacionales, debía ser temporal. Iban 57 años y sigue. En 1994, los acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, crearon la Autoridad Nacional Palestina, con un control limitadísimo de los asuntos civiles palestinos en los centros urbanos, pero definiendo que para el año 2000 ese control iba a ser completo, poniéndole fin a la ocupación. Esos acuerdos nunca se cumplieron. En el caso de Gaza, a pesar de que Israel retiró sus colonos en 2005, conservó, sin embargo, el control efectivo del territorio, controlando, bloqueándolo y aislándolo completamente de Cisjordania y del mundo. Tanto Cisjordania como Gaza siguen estando bajo ocupación militar, y esta ocupación controla toda la población. Si entran, sale, controla sus recursos naturales, sus fronteras marítimas, terrestres y su espacio aéreo. La división del territorio de Cisjordania, que resultó de estos acuerdos de Oslo y su incumplimiento, expone el tercer elemento constitutivo del crimen de apartheid, que es la política de Bantustanes. La política de Bantustanes eran los microestados que creaba el apartheid sudafricano para confinar a la población negra y segregarla. Hoy se entiende como política de Bantustanes a la creación de zonas reservadas para determinadas poblaciones, segregando según etnia o credo. Israel dividió al territorio de Cisjordania en tres tipos de área. La, la A, que es la que ven en verde más oscuro, donde el gobierno de control es de la Autoridad Nacional Palestina.
las áreas B, donde el control civil es de la Autoridad Nacional Palestina, pero el militar es israelí, y las áreas C, donde todo el control civil y militar es israelí. El C es el más clarito y, como ven, representa la mayor parte del territorio, el 67%, para ser más exactos. Los palestinos necesitan permisos especiales para moverse entre todas estas áreas e incluso para desarrollar aspectos esenciales de sus vidas. Y a pesar de la existencia de la Autoridad Palestina, hay más de 1.800 órdenes militares israelíes controlando y restringiendo todos los aspectos de esa vida. Controla sus medios de vida, su condición jurídica, sus movimientos, su activismo político, sus detenciones, cómo se enjuician y todo el acceso a sus recursos naturales. Además, tenemos la triste realidad de los asentamientos judíos ilegales, que son productos de una política de Estado también que fomenta su expansión con incentivos económicos y con protección militar. Son las manchas azules que se ven en este mapa, que ya está de hecho un poco desactualizado. Dice que hay 650.000 colonos en 200 colonias, pero en estos últimos tiempos ese número creció bastante. La violencia en este contexto y escenario se imaginarán que es moneda corriente. Todo este sistema de segregación implica una violencia física, socioeconómica y psicológica impresionante contra el pueblo palestino. El objetivo es crear condiciones de vida insoportables, que los obliguen a abandonar sus casas para permitir la expansión de más de estos asentamientos ilegales. Podría ahondar en un montón de ejemplos, como el robo del agua, pero por motivos de tiempo lo dejamos para otra charla. Pasemos ahora al último elemento constitutivo del crimen de apartheid, que es la persecución política. Estos últimos meses escuchamos hasta el hartazgo sobre los rehenes israelíes, pero muy poco sobre los más de 9.000 rehenes palestinos en prisiones israelíes. ¿Por qué decimos rehenes? Porque muchas de las detenciones israelíes a palestinos incumplen sistemáticamente las normas internacionales de imparcialidad procesal. Son detenciones basadas en criterios raciales, de castigo colectivo y en violación del derecho humano a la protesta y la libertad de expresión. Desde 1967, las autoridades israelíes detuvieron en total a más de 800.000 personas, incluidas niñas y niños, en todo el territorio palestino. Muchas de estas detenciones se hacen bajo la figura de la detención administrativa, que son básicamente detenciones que pueden llegar a durar 6 meses sin ningún tipo de cargo ni juicio. Incluso pueden renovarse después de los 6 meses indefinidamente. ¿Es legal? No, claro que no. Viola descaradamente toda norma de derecho internacional. Las detenciones que hace Israel las hace, en teoría, basándose en información secreta. Ah, bueno, pero entonces algo habrán hecho. Jamás lo sabremos porque la información secreta no es accesible ni para la persona detenida ni para su abogado. Por eso no hay cargo ni juicio. En la actualidad hay alrededor de 3.500 detenidos y detenidas bajo esta figura administrativa. Y la estadística más vergonzosa, cada año más de 700 niños y niñas son detenidas así. Algunos no tienen más de 12 años y son detenidos siguiendo un mismo patrón. Los secuestran de sus casas enredadas en medio de la noche, los trasladan con los ojos vendados, las manos atadas y sus familiares con la desesperación de no saber a dónde se los llevan. En general son acusados de lanzar piedras a la ocupación y en un caso único en el mundo, estos niños y niñas son sometidos automáticamente a tribunales militares, porque recordemos que para todos los palestinos rige la ley marcial, mientras que para los colonos israelíes la ley civil. Y los niños no son excepción. Según investigaciones de la ONG Save the Children, 4 de cada 5 de los menores detenidos son abusados físicamente. Denuncian agresiones, abuso sexual, desnudos forzados, restricción de alimentos, medicamentos y restricción de visitas familiares. Violencias que
alteran por completo sus infancias. Además de violar todo lo que venimos viendo, el Estatuto de Roma, la Convención contra el Apartheid, esto viola vergonzosamente los derechos del niño. Muchas de estas detenciones se enmarcan también sobre la práctica criminal del castigo colectivo. Sucede una manifestación, un ataque a la resistencia, lo que sea que no le guste la ocupación israelí, y la respuesta es: nos llevamos a todas estas personas arbitrariamente. El castigo colectivo es esto: es el castigo aplicado a un grupo de personas como resultado del comportamiento de un individuo u otro grupo de personas. Y a menudo el grupo castigado no tiene relación directa o control directo sobre las acciones de ese otro grupo. Estos últimos meses de locura genocida que estamos viendo tienen mucho de castigo colectivo. En respuesta a los ataques de la resistencia palestina del 7 de octubre, la respuesta fue la invasión y la masacre de más de 30.000 personas, contando, ¿no? Cuando Israel intenta instalar el mito de que no comete un apartheid contra el pueblo palestino, sino todo lo contrario, son la única democracia de Medio Oriente, alude a la posibilidad que tienen los ciudadanos palestinos israelíes a formar parte del Parlamento israelí, la Knesset. Es cierto, hoy creo que son alrededor de 10 los parlamentarios y parlamentarias palestinas en la Knesset. Sin embargo, por ley, su participación está limitadísima y condicionada. Antes de asumir el cargo, tienen que dar un juramento de lealtad a que no van a atentar contra ninguna ley básica del Estado de Israel, ni que van a apoyar a enemigos del Estado. Por enemigos del Estado entienden a cualquiera que ponga en tela de juicio la identidad judía de ese Estado. Entonces, por ejemplo, la ley Estado-Nación judío que mencioné antes, la de 2018, es una de estas leyes básicas. Y entonces ningún parlamentario o parlamentaria palestina israelí puede hacer nada contra esa ley que establece que no tiene ningún derecho a decidir sobre la determinación de su propio Estado. Es decir, no tiene ningún derecho a la autodeterminación. Por eso, podemos decir que la participación política es recontralimitada. Casi que me atrevería a decir que es anecdótica, una estrategia de marketing y propaganda sionista. Además, desde 1967 Israel prohibió más de 400 organizaciones palestinas, incluso catalogando a algunas como terroristas. Los ejemplos más recientes son de 2021, donde tildaron de terrorista organizaciones como Adamín, la que informa y brinda apoyo a prisioneros palestinos, la organización Al-Haq, que monitorea y documenta violaciones de derechos humanos de la ocupación, y también entró en la bolsa la ONG Defensa de los Niños Internacional Palestina, la Unión de Comité de Trabajo Agrícola, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y varias otras. ¿Sorprende? Después de todo lo que estamos viendo, lamentablemente ya no. Y con esto les juro que ya voy cerrando. Hasta acá vimos la persecución que ocurre con los palestinos, principalmente dentro de Palestina, Israel. La persecución por filiación política es real, las detenciones son reales, la criminalización de sus organizaciones también. De todas formas, esta política persecutoria de Estado no se limita solo a lo local y referente a los territorios ocupados, también es una política de Estado que apunta al activismo internacional y a los palestinos refugiados. Un ejemplo clarísimo es el BDS. Este movimiento, que nace de Palestina haciendo un llamado a la solidaridad internacional, fue declarado en 2015 por Netanyahu como una amenaza estratégica contra el Estado de Israel. Y se convirtió en política de Estado combatirlo y hacer lobby internacionalmente para que los activistas internacionales también fueran perseguidos y sancionados por promover el boicot a Israel. Para esto, Israel destina alrededor de 25 millones de dólares anuales. Imagínense. Esto resulta en listas negras, activistas pro BDS, a los que después les niegan la entrada a Palestina o Israel. Y en Israel, el apoyo al boicot te puede costar $8.000 de multa. Bueno, espero no haberlos abrumado con tanta información, ni deprimido, ¿no? Pero
Pues estamos hablando de un crimen de lesa humanidad que se apoya en una ocupación de más de 75 años y que se cobra continuamente la vida de muchísimas personas injustamente y a un ritmo en estos últimos meses sin precedentes. Y no hay forma de devolver la vida, pero sí hay forma de hacer justicia. Sí hay forma de dignificar la vida que queda y la vida que resiste. Porque ante este escenario, la resistencia es un derecho legítimo e inalienable. El pueblo palestino tiene el legítimo derecho de resistir por cualquier medio, sea la lucha armada o la resistencia civil no violenta. Ahora la pregunta que nos hacemos es cómo desmantelamos semejante monstruo, semejante sistema con tantos engranajes funcionando para la opresión del pueblo palestino. La buena noticia es que nuestra solidaridad puede ser de gran ayuda para lograrlo y hay herramientas concretas para pasar de la retórica a la práctica y encauzar nuestras acciones, para pasar de esto a esto. Así que bueno, les agradezco la atención y de nuevo la invitación y los dejo con Agus, que nos va a contar todo sobre el BDS. Muchas gracias, Valeria. Siempre vuelvo a ratificar que es un honor escucharte. Clara y concisa, nos brindaste muchas herramientas. Así que bueno, nuevamente te agradezco. Es el momento del tercer orador. Vamos a presentar a Agustín Dib, quien nos va a estar hablando sobre qué es el BDS, cómo funciona, si sirve o no sirve, cómo me puedo sumar. Así que bueno, le doy la bienvenida al secretario de Formación Política de FIDAI, nuestro comandante Agustín Dib. Buenas noches, muchas gracias Jimé, muchas gracias Bilal, muchas gracias Valeria, muchas gracias a todas las personas presentes. Bueno, es mi rol compartirles, como decía Vale, ahora esta herramienta, qué podemos hacer nosotros desde el lugar en el cual estamos. Me va a servir mucho lo que dijo Bilal, me va a servir mucho lo que dijo Valeria. Bilal nos habló de la fragmentación del pueblo palestino, de cómo el pueblo palestino fue fragmentado y dividido a medida que el apartheid israelí, la entidad sionista, se iba haciendo del territorio palestino. Cómo ese pueblo quedó fragmentado para ser, y cómo lo dominan. Y Valeria nos explicó, bueno, el suplicio del día a día, ¿no? De cómo los palestinos sufren, principalmente en Cisjordania, en Gaza, bueno, pero también lo que sufren los palestinos en los territorios ocupados del 48, en la Palestina interior, como le dicen los palestinos. Y ni hablar de los palestinos que les robaron las tierras y nunca pudieron volver. Hay una palabra que es despojo, eh, para estos palestinos, despojo de lo material, despojo de lo inmaterial. Y justamente esta campaña, la campaña de BDS, que les voy a presentar, es una herramienta que tenemos y les voy a compartir también una presentación como para que ustedes puedan seguir porque es mucha la información. Esta conferencia que estamos haciendo no es una conferencia circunstancial. Fíjense los datos que compartimos. Bilal habló algo histórico, Valeria habló de temas de derecho, y lo que les voy a dar ahora son herramientas que son fundamentales. Entonces, los que vamos a recomendar es que esta charla, esta conferencia, la vean la cantidad de veces que tengan que verla, porque queda grabada en los canales de YouTube del Club de la Cultura Árabe y de FIDAI, que la vean la cantidad de veces que sea, que la compartan, que se junten a verlas con compañeros, compañeras para desarrollar campañas. Pero ahora les vamos a estar explicando, justamente les voy a estar explicando lo que es la campaña de BDS en términos generales y en términos muy específicos. Así que les recomiendo de que mientras yo voy buscando para compartirles la pantalla, la presentación, les recomiendo que busquen anotadores, si es que no lo tenían. Si es que no lo tenían, busquen un anotador y busquen una lapicera. Ojalá que lo hayan tenido para anotar todo lo que dijo Vale, si no les voy a recomendar que la vean de vuelta. ¿Eh? Ahí espero que se esté viendo. Bien, sí, ahí se está viendo. La campaña de BDS que le vamos a presentar hoy, BDS justamente lo que significa es una campaña que son siglas. BDS es un movimiento. BDS es un movimiento y lo que significa es la B de boicot, la D de desinversión y la S de sanciones. Probablemente muchos de ustedes sepan esto, pero hay personas que no. Esta conferencia
está pensada para personas que saben bastante, pero tienen que aprender mucho más, por eso nos la pidieron, nos pidieron para detalles específicos, pero también la pensamos para aquellas personas que no saben nada y que quieren empezar a hacer algo y no saben qué, que sienten impotencia ante esto que está pasando, que como decía Vale, van 30.000 muertos, asesinados por Israel y contando, solo en Gaza. Como decía Bilal, Gaza fue convertida en un campo de concentración en 2006 y en 2009 un campo de exterminio, con bombardeos sistemáticos cada 2 o 3 años. Lo que está viviendo es tremendo. La gente quiere hacer algo y esto es algo que podemos hacer. Este movimiento de boicot, desinversión y sanciones es un movimiento de liderazgo palestino. Esto es muy importante porque sale del seno de la sociedad civil palestina. Y los principios básicos que tienen, los que se basan, es en el principio de libertad, de justicia y de igualdad, justamente para luchar contra la ocupación, la colonización y el apartheid, que lleva más de 75 años. ¿Por qué sale BDS? ¿Cuál es el principio básico? El principio básico, y a ver, por ahí les resulta incomprensible, a ver si lo pueden captar. BDS sostiene el principio elemental de que las y los palestinos tienen los mismos derechos que el resto de la humanidad. ¿Pueden concebir eso? ¿Pueden concebir que el pueblo palestino tenga el mismo derecho que toda la humanidad? Eso es básicamente lo que busca BDS. Por eso lo que hace, si bien sale del seno de la sociedad civil palestina, hace un llamado al mundo a sumarse, hace un llamado al mundo a la solidaridad internacional, mediante la acción directa y la lucha no violenta. Eh, Les voy a contar un poquito del surgimiento de este grupo antes de este movimiento de BDS, que nace el 9 de julio del 2005. Justamente nace un año después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitiera un fallo consultivo sobre la ilegalidad del muro. En el año 2004, justamente el 9 de julio, la Corte Internacional de La Haya emitió un fallo, como les decía, pero consultivo, distinto al que está haciendo ahora. Ahora la denuncia que hizo Sudáfrica en estos momentos por genocidio a Israel es un fallo que va a ser vinculante y obligatorio de cumplir. Este fallo del 2005 fue consultivo sobre el muro y que decía que el muro es ilegal y que tiene que ser desmantelado y que las personas damnificadas tienen que ser indemnizadas. Para que se den una idea, el muro que les hablaba Vale, les comentaba Vale, está construido en un 85% en territorio internacionalmente reconocido como palestino, o sea, violando la línea verde, la línea del armisticio del 49, o sea, los territorios que Israel ocupó en el 67. Eh, Esto nace en el año 2005 y nace del seno, como les decía, de la sociedad civil palestina. Más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina, sindicatos, partidos políticos, organizaciones estudiantiles, centros culturales, organizaciones de mujeres, organizaciones profesionales, se pusieron de acuerdo en lanzar esta campaña. Hasta ese momento, fue la campaña de mayor consenso de la historia de Palestina. Y está inspirado en el movimiento anti-apartheid de Sudáfrica. Justamente esa campaña de BDS no la inventaron los palestinos, la tomaron de la campaña que en Sudáfrica llevaron a cabo durante décadas para poder derribar al apartheid sudafricano. Es una campaña que funciona, ya está aprobada y funciona. Entonces, el pueblo palestino cuenta con el apoyo y con la solidaridad y también con el conocimiento de los sudafricanos para invitar al mundo a hacer esta campaña y liderarnos en esta campaña. Pero es una campaña que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué nace BDS? Justamente por todo lo que les contaba Bilal y Valeria. Bilal les habló del suplicio del pueblo palestino, desde que del año 48 fue arrasado el 78% de la población palestina. Bilal les habló de cómo fueron expulsados los palestinos y despojados. Después les hablaron de la ocupación del 67. Valeria les contaba el día a día de los palestinos, que hay órdenes militares, muchas órdenes militares. Por ejemplo, está prohibido tener la bandera palestina, puede ser considerado un acto de terrorismo. Valeria les habló de todos los suplicios que viven los palestinos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Israel violó más de 60 resoluciones de las Naciones Unidas. Muchas de ellas son del Consejo de Seguridad, como la resolución 242, que dice que Israel se tiene que retirar de los territorios ocupados del 67, que Bilal hacía referencia, las granjas de Sheba en el Líbano, los altos del Golán en Siria, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza.
Israel viene violando con total impunidad todas estas resoluciones, o la resolución 194 que determina que los palestinos expulsados durante la Nakba tienen derecho a volver a sus tierras. Los viene violando con total impunidad. Y ante esta catástrofe y esta impunidad con la que se maneja Israel, los palestinos vieron la necesidad de tomar el asunto en sus propias manos. Vieron que la comunidad internacional, los tomadores de decisiones de la comunidad internacional, están aliados a Israel. Unos son aliados a Israel y otros se callan por miedo, por el chantaje ideológico de que Israel los acusa de antisemitas o simplemente les aplica boicots. También Israel aplica boicots o también golpes de Estado, porque se ha visto los golpes de Estado en América Latina, fueron todos estados que estaban gobernados por presidentes que apoyaron a Palestina, por ejemplo, a Evo Morales, por poner un ejemplo. Ante esta impunidad con la que Israel viene despojando al pueblo palestino, los palestinos generaron este llamado al mundo para hacerle frente a esta conquista y esta colonización, porque se nota a la legua la incapacidad de los estados a obligar a Israel a cumplir con el derecho internacional. ¿Cuáles son los objetivos que propone BDS? Que Israel cumpla con el derecho internacional. Pero para poder entender bien esto, es fundamental volver a lo que nos hablaba Bilal. Nos hablaba Bilal de los refugiados, nos hablaba Bilal de los palestinos con ciudadanía israelí, nos hablaba Bilal de los palestinos bajo ocupación. Vamos a empezar por estos, ¿no? El primer grupo, el grupo A, son los palestinos bajo ocupación, aquellos palestinos que quedaron bajo dominio israelí después de la Nakba en el 67, con los territorios que tomó Israel, el 22% restante de Palestina que antes no había podido tomar. Después está el grupo B, podríamos decir, que son los palestinos de ciudadanía israelí, son aquellos palestinos que Israel no pudo echar, que son entre un 22 y un 23%, casi una cuarta parte de la población israelí es de origen palestino y que tienen sus derechos completamente cercenados, porque como decía Vale, el derecho a la autodeterminación es exclusivo para el pueblo judío según la ley del Estado-Nación. Pero ojo, porque dice, esto es desde el 2018, no, desde el 48 hasta el 66, Israel, para los palestinos israelíes, imperaba la ley marcial, la ley militar, como impera hoy la ley militar para los palestinos del 67, los territorios ocupados en el 67. Y el tercer grupo son los refugiados. Los refugiados, personas expulsadas que no pueden volver a sus hogares. Cada grupo de palestinos es sometido de una manera distinta y vive el apartheid, la colonización y la ocupación de una manera distinta. Por eso BDS presenta soluciones para cada uno de estos grupos, una solución distinta. Lo que busca BDS es lo siguiente. BDS lo que está buscando es, por un lado, para el grupo A, para los palestinos que fueron ocupados en el 67, busca el fin de la ocupación y de la colonización de todos los territorios árabes ocupados en el 67. Esto no solamente incluye Gaza con Jerusalén Oriental, también incluye, Gaza con Cisjordania y Jerusalén Oriental, también incluye las granjas de Sheba y los altos del Golán de Siria. Fíjense que son los territorios árabes ocupados, no solamente los territorios palestinos ocupados. Eso es lo que pide, es una de las demandas que tiene el movimiento BDS. Para el grupo de palestinos, ciudadanos de Israel, lo que pide es el otorgamiento de plenos derechos a los ciudadanos, que gocen de la igualdad de derechos. Y para el tercer grupo, que son los palestinos refugiados, los palestinos que viven en el exilio, los palestinos despojados de su tierra, que viven diseminados por el mundo, lo que piden es el derecho al retorno. Todo esto conforme a leyes, no es un invento de BDS. Por ejemplo, para el primer grupo, el fin de la ocupación en los territorios del 67 refiere a la resolución 242 bis que antes les mencioné, la resolución 242 bis del 22 de noviembre de 1967, que dice que Israel se tiene que retirar de esos territorios ocupados ilegalmente, que es una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por tanto, es vinculante. Israel está obligado a cumplirlo. Lo tuvo que haber cumplido hace ya más de 50 años, en el mismo 67. Con respecto al grupo C, al grupo de los palestinos refugiados, lo que se pide es el cumplimiento de la resolución 194, que es una resolución de diciembre de 1948, más de 75 años que Israel viene incumpliendo impunemente con permitirle el retorno a los palestinos que quieran volver a sus hogares.
Entonces, las soluciones están, el tema es hacer que Israel las cumpla, que no las quiere cumplir. Entonces, por eso justamente lo que hace BDS es este llamado a la sociedad civil mundial para que presionemos a nuestros estados, voy a frenar un poquito acá, para que presionemos a nuestros estados, para que presionemos a las empresas, para que boicoteemos, presionemos, para que Israel tenga de una vez por todas que cumplir con el derecho internacional. Lo que busca esta campaña es justamente eso, ejercer presión sobre Israel, ejercer una presión externa. Y ahora voy a hacer, antes de continuar, voy a hacer unas aclaraciones, que acá tenemos, les comparto pantalla de vuelta, algunas aclaraciones sobre BDS, para que entiendan un poquito más. Es fácil de entender los tres segmentos de la población palestina y las tres demandas. Son súper fáciles las tres demandas. Por eso también hay que tener en cuenta que el BDS es un movimiento circunstancial. Una vez que se cumplen estas tres demandas, se termina BDS, se deja de hacer BDS, porque ya está el objetivo cumplido, los grandes objetivos cumplidos. Una pregunta que se hace la gente dice, ¿hay que ser palestino para hacer BDS? No, no hace falta ser palestino. De hecho, justamente los palestinos son los que peor la tienen para hacer BDS, son los que menos pueden hacer BDS. Vale, les comentaba que hay una multa de $8.000 para los palestinos que hagan BDS. Aparte que los encierran, les hacen las redadas a la noche, los meten prisioneros, los secuestran, los ejecutan con total impunidad. Entonces, los palestinos no pueden hacer BDS. El llamado al BDS es de los palestinos para el resto del mundo. El llamado es para nosotros. Entonces no se dejen apaburar por la campaña sionista, que a veces por ahí muestran un palestino tomando una botella de agua israelí y dicen, miren los palestinos, el hijo de este dirigente toma agua israelí. ¿Y qué agua va a tomar si no tiene otra? Si el agua de Cisjordania, el acuífero que hay en Cisjordania, la roba Mekorot, una empresa de las que después les voy a hablar, la roba Mekorot para dársela a los israelíes, le restringe el agua a los palestinos, su propia agua a los palestinos, y después se la vende. Y los palestinos no pueden ir y elegir, porque viven encerrados en el territorio ocupado por Israel. Israel controla todas las fronteras. Los palestinos no pueden salir y entrar como quieren. Los palestinos no pueden elegir qué comprar y qué no comprar. Tienen lo que tienen ahí y se tienen que arreglar con eso. Entonces, los palestinos no se dejen apaburar, son los que menos pueden hacer BDS. Los que tenemos que hacer BDS somos nosotros. Los que tenemos que boicotear Israel somos nosotros. Los que tenemos que desinvertir en Israel somos nosotros. Y los que tenemos que buscar sanciones para Israel somos nosotros. Como les decía antes, voy a pasar a la segunda pregunta, pero bueno, esta es una campaña de acción directa no violenta. BDS pone el hincapié en que sea una campaña no violenta. Y a veces la gente puede pensar, entonces BDS critica la lucha armada, condena la lucha armada. No, BDS no condena, no se opone ni critica la lucha armada. BDS es una campaña, un llamado al mundo para boicotear Israel. Pero Palestina, como bien dijo Valeria, los palestinos están luchando por su derecho a la autodeterminación y tienen todas las vías legítimas para hacerlo. Y la lucha armada es una de las vías legítimas que el pueblo palestino tiene en Palestina para resistir. No es una oposición a los grupos armados palestinos, a los partidos políticos que tienen sus brazos armados, que heroicamente luchan por la independencia de su país. Así que tengan en cuenta eso. Pero BDS en el exterior, nosotros que hacemos BDS, es una lucha no violenta. Creo que ha sido clara la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta, que es algo de, bueno, los sionistas siempre dicen, no, porque BDS es antisemita porque plantea la destrucción de Israel. BDS no plantea la destrucción de Israel. Tampoco es que esté mal, la destrucción de Israel, pero BDS no la plantea. BDS no plantea la destrucción de Israel, BDS lo que plantea es esto, es que los palestinos expulsados puedan volver a sus hogares, puedan volver a sus tierras y ser indemnizados, tal como dice la resolución 194, que los palestinos del 67, en los territorios ocupados por Israel en el 67, puedan vivir en paz sin tener ese muro, porque también pide el desmantelamiento del muro y los checkpoints, puedan vivir en paz, transitar libremente, y que los palestinos, ciudadanos israelíes, tengan igualdad de derechos. Y después, acá esto también tiene que ver con BDS, habla de un Estado, dos Estados, BDS no se manifiesta al respecto, por eso tuvieron un gran consenso. Si va a ser un Estado, dos Estados, eso lo decidirán los palestinos, eso lo van a decir los palestinos ejerciendo su legítimo derecho a la autodeterminación. Lo que BDS quiere garantizar es que los palestinos refugiados puedan volver, que los palestinos ciudadanos de Israel tengan igualdad de derechos y que los palestinos bajo ocupación sean libres.
Por eso se hablaba al principio, les hablaba de los principios libertad, justicia e igualdad. Libertad para los palestinos que viven en Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza. En realidad para todos, pero principalmente para ellos. Justicia para los palestinos que fueron expulsados y no pueden volver, que fueron expulsados en el 48 y no pueden volver, aunque también la justicia se apega a todos, pero principalmente este grupo. Y la igualdad, principalmente para el grupo de ciudadanos palestinos israelíes, aunque también es igualdad para todos, pero principalmente en ese grupo. En esta campaña no hay nada librado al azar. BDS boicotea a todas las empresas israelíes. Bien, y acá les decía, no hay nada librado al azar. Perdón, a todas las empresas capitalistas, porque a veces van a encontrar flyers que aparecen 20, 200, 300 marcas. Hay que boicotear todo, no hay que comer todo esto. ¿Hay que boicotear a todas las marcas capitalistas? No, no. BDS es una campaña que busca presionar al apartheid israelí, presionarlo, aislarlo, para que no goce más con toda esa impunidad con la que tiene, porque se ha violado más de 60 resoluciones durante más de 75 años, es porque goza con una inmerecida chapa de legitimidad que le dan otros estados, que le dan otras empresas, que le dan medios de comunicación y que le da la opinión pública. Entonces, BDS lo que busca es asfixiar a Israel, mostrarlo como es, y que de una vez por todas, ya que no cumple, ya que los gobernantes no hacen cumplir Israel el derecho internacional, que la sociedad civil, a través de este boicot, presione para que cumplan. Entonces, para presionar hace falta ser inteligente, que es algo que después lo voy a explicar en más detalle. Pero BDS pone boicot específicos a ciertas empresas específicas, no a todas las empresas. Porque BDS no es un dogma, no es una doctrina. BDS es un movimiento que busca una solución política a este problema. Y para buscar una solución política hay que ser efectivo. Y para ser efectivo, viene como anillo al dedo el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Y BDS se encarga de apretar. Les voy a poner un ejemplo cotidiano. Si yo tengo una pelota en la mano y te la tiro, te digo agarrala, te tiro una pelota, vos la agarrás. Si yo te tiro dos pelotas, una con cada mano, agarrás las dos pelotas, seguramente las agarrás a las dos, por ahí si te caiga una, por ahí agarrás las dos. Si yo tengo una bolsa y te tiro 20 pelotas y te digo agarralas, lo más probable es que no agarres ninguna, te marees tanto que no agarres ninguna. Esto es lo mismo. Si nosotros ponemos a boicotear a 200 empresas a la vez, el boicot se hace imposible. Entonces, nosotros lo que buscamos, este boicot, lo que busca BDS, y los que entendemos BDS, lo que busca es ponerle fin a la ocupación, ponerle fin a la colonización y ponerle fin al apartheid. El protagonista acá, los que tienen que liderar, es el pueblo palestino. No es una cuestión de conciencia, no es, ay, yo voy a limpiar mi conciencia no consumiendo por mi cuenta. No, señor, si usted quiere hacer eso, si usted quiere boicotear porque quiere estar bien con su conciencia, bienvenido es, y lo felicito por eso. Si quiere no consumir ningún producto capitalista, hágalo y bien por su conciencia, está muy bien. Pero eso no es BDS. BDS busca apuntar contra objetivos específicos porque lo que buscamos es presionar a Israel para que tenga que cumplir el derecho internacional. Entonces hay que ser estratégico y no dogmático. Eso es algo muy importante de BDS. Esto no lo estoy inventando yo, esto lo pueden encontrar en la página que tiene, que la voy a mencionar varias veces, BDS Movement o Movimiento BDS, van a encontrar la página en español. Van a encontrar esa página, búsquenla porque van a encontrar esto todo más detallado. Otra de las preguntas que hacen mucho es, ¿sirve de algo BDS? Porque a veces la gente dice, no, eso del boicot yo no creo. Bueno, Valeria ya acá spoileó mucho, así que Valeria nos comentó de que el Estado de Israel da millones y millones de dólares a combatir a la campaña, a combatir al a la campaña de BDS, en campañas anti-apartheid, perdón, anti-BDS. De hecho, en el año 2008, uno de los ministerios lo tomó como un asunto de Estado. Netanyahu se lo dio como una tarea a uno de los ministerios, como al Ministerio de Estrategia, ahí me acordé, al Ministerio de Estrategia, como un asunto de Estado. Y si mal no recuerdo, fueron 800 millones de dólares que determinaron para esa tarea. Israel gasta muchísima plata en lavar la cara, en lavar su cara, que esto lo vamos a ver en instantes. Pero ahora les voy a contar un poquito más. Les dije que era la B de boicot, la D de desinversión y la S de sanciones. Ahora les voy a explicar un poquito más cómo se boicotea, que es lo que seguramente quieren saber. ¿Cómo se hace el boicot? Que es uno de los motivos por el cual nos pidieron esta charla. Boicot, como dice acá, implica retirar el apoyo a Israel a las compañías israelíes y a las compañías internacionales que se beneficien de la violación a los derechos humanos de los palestinos.
¿De acuerdo? Esto está tomado de la página de BDS. Hay tanto instituciones, compañías económicas, como dice al principio, pero también instituciones académicas, culturales y deportivas. Sí, ¿por qué? Porque estas son las que le lavan la cara al apartheid israelí y son las que le garantizan impunidad. Después voy a hablar de lo que es Brand Israel, la marca Israel. Existen 4 tipos de boicot diferentes. Uno que es el boicot económico. El boicot económico, el boicot cultural, el boicot académico y el boicot deportivo. Ahora voy a ir desarrollando cada uno de ellos. Pero es importante saber que hay 4 tipos de boicot. Después voy a hablar de la desinversión y las sanciones. El boicot económico es el que más conoce la gente, que puede ser, por ejemplo, vos lo podés hacer no comprando productos con el código de barra 729. Esos son productos israelíes, no los compres. Ningún producto israelí. Y acá me dicen, no, pero no son solamente los productos de los asentamientos ilegales. No, porque Israel, si bien lo que es considerado por el derecho internacional asentamiento ilegal a los que han construido en los territorios del 67, Israel en su totalidad es un régimen de apartheid. Y lo que se busca es que caiga el apartheid. Como decía, no la destrucción de Israel, sí la caída del apartheid. Que Israel deje de ser un régimen de apartheid. Entonces es a la totalidad de las empresas israelíes que son los que reciben el dinero, que después se convierte en balas para masacrar palestinos, o que se convierte en propaganda para demonizar nuestra lucha, o que se convierte en propaganda para desviar la atención de los crímenes que comete Israel y llevarlos a campañas culturales, deportivas o tecnológicas. Por eso es importante este boicot. Este boicot económico es importante porque lo que hace es quitarle dinero a las empresas israelíes que pagan esas balas y esa propaganda que sirven como escudo, como manto para tapar esos crímenes y permitirles la impunidad. Se boicotean los productos israelíes, se boicotean a las empresas israelíes, a todas las empresas israelíes y también a las empresas internacionales cómplices de Israel. Acá en esto, en las empresas internacionales hay que bueno, afinar un poquito más el lápiz. Hay que ver por cuestiones de estrategia, porque son muchas las empresas que se benefician de la violación sistemática a los derechos de los palestinos y hay empresas que es muy difícil boicotear, entonces es conveniente no boicotearlas. Acá justamente entran los objetivos de boicot, por ejemplo, hoy, si te querés ir con algo tangible, digamos, ¿a qué boicoteo? Agus, decime qué boicoteo quiero hacer. Todos los productos 729, por ejemplo, los dátiles israelíes, por ejemplo, las naranjas de Israel, que pueden ser no comprarlo, promover que la gente no compre, eso también, o en muchos lugares lo que hacen es ir a los supermercados y retirar los productos, o pegarles stickers, que dicen que este producto masacra a palestinos. Eh, Cosas de acción directa, no violenta. Acción directa, no violenta. Así que no solamente no comprar, sino también tomar acciones para que esos productos no los compre la gente. Por ejemplo, tenemos el boicot a Carrefour, por ejemplo, tenemos el boicot a SodaStream, por ejemplo, tenemos el boicot a los productos verduras y vegetales israelíes, por ejemplo, tenemos el boicot a HP. Es importante el boicot a HP. Es muy fácil boicotear a HP porque pueden buscar otras marcas. Y si ya tienen la impresora HP, pueden comprar, no compren la tinta original de HP, compren una tinta genérica que les va a salir mucho más barato y no pagan las balas, no pagan las bombas que se incrustan en las cabezas de los palestinos, que demuelen las casas de los palestinos y los masacran en masa. Otro boicot es a Puma, pero este boicot ya fue victorioso. Vieron que hablábamos, les decía si BDS sirve. Bueno, Puma este año, Puma le daba propaganda, perdón, Puma era la marca de la selección de fútbol israelí y debido a la presión de la campaña de BDS, Puma se tuvo que retirar por las pérdidas económicas que tuvo. Después están, aparte de los objetivos de boicot, que son estos, existen los objetivos de presión. Los objetivos de presión que ya no son para boicotear, pero para ejercer presión. ¿Por qué no se promueve el boicot a esto? BDS no promueve el boicot a esto, porque por ahí son monopolios y uno no tiene alternativas. Por ejemplo, Disney es un objetivo de presión, por ejemplo, Google es un objetivo de presión. ¿Qué significa de presión? Que podemos tomar acciones contra esas campañas. Perdón, contra esas compañías. Podemos, por ejemplo, escribirles y pedirles que se retiren de Israel, pedirles que le retiren el apoyo a Israel. Podemos hacer eso, pero no se busca el boicot porque no es conveniente. Acuérdense esto y lo voy a reiterar un montón de veces. El boicot tiene que ser efectivo.
Entonces, BDS elige un objetivo como eligió a Puma y concentra todo a Puma. Todo a Puma. ¿Hasta cuándo? Hasta que Puma deje de patrocinar al apartheid israelí. Se terminó ese boicot, buscamos otro. No buscamos 200 a la vez, porque si no le hacemos cosquillas a todos, si es que le hacemos cosquillas. Y BDS no busca hacer cosquillas, BDS busca ponerle fin a la impunidad con las que Israel comete crímenes. BDS busca resolver el problema de los 3 sectores en que fue fragmentado el pueblo palestino. Acá los protagonistas son los palestinos, no es nuestra, ay, yo me mantengo impoluto. Recuérdenlo porque eso es importantísimo y es uno de los mitos más grandes que hay. Después existen también los objetivos de boicot espontáneos. Estos son objetivos perdón, aclaración, esto está sacado de la página de BDS. Estos objetivos de boicot han sido aprobados por BDS, por el Comité Nacional Palestino de BDS. Recuerden que BDS tiene liderazgo palestino. Eso no significa que vos no puedas empezar una campaña de boicot desde tu casa. Vos la podés empezar desde tu casa con total tranquilidad, apegándote a los parámetros que BDS dice. Y así es como han nacido algunos boicots espontáneos, como por ejemplo a McDonald's o a Burger King, por ejemplo. ¿Por qué? Porque McDonald's le ha entregado viandas al ejército israelí, ahora mientras masacraba a palestinos, mientras masacra a palestinos. Entonces, ese boicot no nació del BDS, porque era un objetivo bastante grande, como por ahí boicotear a Coca-Cola. Son objetivos muy, muy, muy grandes. Y lo que tenemos que hacer, para seleccionar un objetivo se recomiendan tres cosas. Uno, que sea un objetivo alcanzable. Otro, que la relación que tenga con la violación de los derechos humanos de los palestinos sea fácilmente explicable, sea directa o fácilmente explicable. Y 3, que genere una conexión con el lugar donde vos vas a hacer el boicot. Entonces, por ejemplo, McDonald's puede ser, en el segundo caso sí, tiene una conexión directa con el apartheid israelí y con la violación a los derechos humanos, entonces cumple el segundo requisito. Por ejemplo, se podría tomar de McDonald's la explotación a la gente y se podría llevar a cabo desde ese lado, pero la victoria frente a McDonald's sería algo demasiado grande, entonces por ahí se busca otro, por poner un ejemplo. Pero ¿qué pasó? Nacieron estos boicots y BDS, si bien no los larga como boicot propio, decidió adoptarlo. Entonces existen estos boicots espontáneos, que cuando toman mucha fuerza, el movimiento BDS los puede tomar como propios. Les repito acá, bueno, acá los que ya les expliqué, BDS no es un dogma. Entonces no es que vos no tenés que consumir ningún producto de ninguna empresa que sea capitalista o que tenga una mínima vinculación con Israel. Ponemos objetivos concretos. ¿De acuerdo? BDS no es un dogma, BDS no es una ideología, BDS es una herramienta. Y acá esto es muy importante, lo que es la marca Israel. Este es un gran objetivo de boicot, la marca Israel. Los estados tienen como su marca Argentina, marca Brasil, Israel tiene su marca, y muchas de las cosas que usa para posicionar esta marca son esto que vemos aquí. El tech washing, Israel busca mostrarse como lo más avanzado de la tecnología, como el lugar de las startups. Entonces, de esa manera, dicen después con esta propaganda, dicen sí, porque nosotros somos la civilización contra toda esa barbarie, somos un pedacito de Occidente en el corazón de Oriente, somos la única democracia de Medio Oriente, y un montón de barbaridades. Entonces Israel usa esto sistemáticamente como forma de lavar la cara para que la gente no vea cómo masacran a los palestinos a diario, cómo oprimen a los palestinos a diario, cómo despojan a los palestinos a diario de cosas materiales o inmateriales, como sus hogares o como su identidad. También existe todo el lavado a través del deporte. Fíjense cómo Israel constantemente quiere ser sede de distintos lugares, constantemente quieren organizar cosas en Jerusalén, Jerusalén ocupada, para blanquear como que Jerusalén como si fuera parte de Israel, y Jerusalén es parte de Palestina. En realidad todo Israel es parte de Palestina para Fidai y para el Club de la Cultura Árabe. Israel es una entidad ilegal, como lo dijo Bilal. Pero bueno, la comunidad internacional reconoce a Israel con las fronteras del 67 y a Palestina con las fronteras del 67. Jerusalén Oriental está en la parte de Palestina que está ocupada ilegalmente por Israel según el derecho internacional. Israel, en una de las leyes básicas que mencionó Vale, lo declaró en el año 1980 capital única e indivisible. Entonces salió una resolución condenatoria de Israel, de que no se reconozca a Israel
como capital, perdón, que no se reconozca Jerusalén como capital de Israel. Discúlpeme, que no se reconozca Jerusalén como capital de Israel. Entonces, constantemente Israel busca organizar partidos, cosas ahí, y poner Jerusalén, Israel. No hay que caer en eso. El deporte es una de esas cosas. Es uno de los lugares, de las herramientas que usa Israel para lavar su cara. Y el conocido pinkwashing, que ahora lo están usando muy de moda así, y dicen, y aparte de la mano de la islamofobia. No, porque imagínate si vos sos homosexual y vas a un país musulmán, lo que te hacen, cambio de Israel, te dejan estar. Ah, en Israel podés. Entonces está bien masacrar a todos los palestinos para que dos hombres se puedan agarrar de la mano. Dos hombres de afuera se puedan agarrar de la mano. Por favor, por favor. O sea, los derechos de un visitante, tienen que valer más que los de un nativo, que los de un niño. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y bueno, muchos movimientos, muchos colectivos del movimiento LGTB justamente lo que hacen es oponerse a este lavado. Se oponen a este lavado porque están usando una legítima lucha que tienen ellos por igualdad, igualdad, por respeto, porque respeten que ellos quieren amar a quien quieran, es de su mismo género, y están pidiendo una lucha de respeto, y de golpe Israel, que es un apartheid que masacra a gente, masacra heterosexuales y homosexuales por igual, los utilice. Entonces es importante combatir este pinkwashing. Y también el greenwashing, que es, también Israel se muestra como un país verde, dicen que hicieron florecer un desierto, no hicieron florecer un desierto. Hay un comediante palestino, Amer Sager, que dice, Ajadú Hamafruye, es la tomaron amoblada por Palestina, porque la agarraron amoblada, se robaron los aeropuertos, se robaron los puertos, se robaron las carreteras, se robaron las casas, se robaron hasta la vajilla de adentro de las casas de la gente. Entonces, no hicieron florecer un desierto, se robaron un jardín florido. Y acá también tiene que ver un poco, no me quiero ir demasiado, pero lo que es el KKL, que bueno, está muy emparentado con lo que es el Fondo Nacional Judío, que son los que tomaron las tierras palestinas, usurparon las tierras palestinas, y lo que hacen es plantar árboles. Y dicen, hacen un bosque, plantan árboles. Esos árboles que plantan, los plantan en las aldeas destruidas, en esas 530 aldeas destruidas en la Nakba, de las que les mencionó Bilal. Entonces, ¿qué hacen? Es tapar el genocidio, usar una causa noble, como es el cuidado de la Pachamama, que es algo elemental y vital, más en estos tiempos que estamos destruyendo la madre tierra, es algo vital. Israel usa cosas buenas como el deporte, como la tecnología, como los derechos a la igualdad y como la defensa de la madre tierra para lavar su cara de apartheid. Por eso es muy importante el boicot académico, el boicot cultural y el boicot deportivo, porque Israel utiliza esos vínculos académicos y culturales para decir que son una nación civilizada, para simular que son un Estado legítimo de derecho, y no lo es. Israel no es un Estado de derecho, Israel es un apartheid, Israel es la violación sistemática a decenas y decenas de resoluciones de Naciones Unidas y a todos los convenios del derecho internacional, Estatuto de Roma, Convención de Ginebra, Tratado contra el Genocidio y mucho más. Pero Israel busca lavar su cara. Por eso es importante el boicot académico-cultural, que acá hay algo fundamental que se llama PACBI, que es justamente, sería como la especie del comité palestino para lo que es el boicot académico y cultural de Israel, que tiene pautas para que esto no se convierta en una casa de brujas. Entonces, acá me voy a basar en esto, en lo que estoy compartiendo, para que ustedes vayan viendo, no sea desordenado para ustedes, que les resulte más fácil. Las instituciones israelíes, las instituciones culturales y académicas israelíes, las universidades, los centros culturales, los grupos de arte, forman parte del andamiaje ideológico del apartheid israelí. Tienen un rol fundamental en la ocupación, en la colonización y en el apartheid que están llevando a cabo en Palestina. Fundamental, no son inocentes, no son inocentes, son un frente más de batalla. Por eso se apunta a instituciones culturales y se apunta a instituciones académicas. Les recomiendo cuando vayan a buscar un objetivo, porque en este caso no hace falta que BDS desde Palestina nos mande la campaña de boicot. En estos casos somos nosotros los que tenemos que buscar esos convenios, ver si hay un convenio entre una universidad de nuestro lugar, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, donde sea que estés viendo, España, México,
si hay en tu ciudad vínculos entre tus universidades y las universidades israelíes, entre un centro cultural tuyo y los centros culturales de tu lugar y los centros culturales israelíes. Si algún artista de tu país se va a tocar Israel, o si algún festival patrocinado por la Embajada de Israel o por la marca Israel se hace en tu lugar de origen. Entonces, ahí vos te tenés que organizar y armar tu campaña de boicot, porque si bien el liderazgo surge del seno de la sociedad civil palestina, el BDS no tiene un comisariato político. Nosotros nos podemos juntar 3 personas, profesores de árabe, por decir algo, y hacer un boicot que tenga que ver con el tema del idioma, por decir algo. Se pueden juntar abogados y hacer un boicot con un tema que tenga que ver con abogacía. Y no tienen que pedir permiso. Lo que sí, si lo van a hacer, por favor, les pedimos que lean las directrices del PACBI para que esto no se convierta en una casa de brujas. Porque el boicot académico y cultural no es contra los israelíes por solo hecho de ser israelíes. Es un boicot institucional. Como decíamos, todos los grupos, todos los centros culturales y, y los artistas forman parte del andamiaje ideológico israelí, pero los académicos no. Los académicos, en el boicot académico, el boicot es contra las instituciones académicas. Por ejemplo, si viene a tu lugar de origen a una conferencia un profesional israelí que se recibe en una universidad israelí, no es boicoteable. No es boicoteable. Ah, pero es israelí, no es boicoteable, porque no se boicotea por ser israelí. Se boicotea por ser cómplice. Si esa persona que viene, estudió en la Universidad de Israel y es director de una universidad, es director de estudios, tiene un cargo administrativo importante, tiene un cargo directivo, ahí ya se lo boicotea, porque el boicot académico es institucional, no es a los individuos. El boicot académico no es al individuo israelí, es institucional, apunta a las instituciones y apunta a las personas que dirigen esas instituciones. Eso sí se boicotea. Pero si viene un israelí que estudió ahí y a dar una conferencia de algo, no se lo boicotea, a menos que obviamente la conferencia sea justamente enmarcada en la marca Israel, sea una conferencia que venga a lavarle los crímenes a Israel. Ahí sí se boicotea. Con el boicot cultural, todo nexo cultural con Israel tiene que ser cortado, todo nexo cultural con Israel, con cualquier, por más inocente que aparezca, tiene que ser cortado. A a menos que ese centro cultural, ese grupo de artistas haya manifestado públicamente, que apoya el derecho al retorno de los palestinos, que pide que las fuerzas de ocupación israelíes se retiren de los territorios del 67 y pida la igualdad de los palestinos ciudadanos de Israel. O sea, las 3 demandas de BDS. Si un grupo cultural, un artista, un grupo cultural manifiesta esto, entonces ya queda exento de ser boicoteado. Porque, les repetimos, no es una casa de brujas. Pero si no lo hace, esa institución cultural, sí es boicoteable, porque ya se da por hecho de que forman parte del andamiaje ideológico del apartheid israelí. Bueno, acá justamente ya les estaba contando, no es un boicot de individuos, sino es un boicot institucional. Entonces, si viene un cantante de Israel acá, no necesariamente se lo tiene que boicotear. Ahora, si vos lo querés boicotear, existen, eh, de- repito, si viene un cantante israelí o un artista israelí a título personal, no es BDS, no sugiere que lo boicotees, pero existen los boicotes de sentido común, que entonces vos sí lo podés boicotear porque tal vez hizo una declaración nefasta, incluso parece alguien internacional que no es israelí, pero apoya la apartheid israelí, hizo una declaración nefasta. BDS no dice boicotearlos, pero si vos lo querés boicotear, BDS respeta la libertad de expresión. Y en este sentido, respetar la libertad de expresión no te puede a vos imponer que no lo boicotees. Sí lo podés boicotear a tu manera, lo podés boicotear vos. Pero bueno, no estarías haciendo BDS, estarías haciendo un boicot del cual tenés todo el derecho del mundo, porque BDS no monopoliza los boicots. Como les decía, BDS no tiene un comisariato político. Así que podés boicotear a cantantes, artistas israelíes que vienen acá. Lo que sí es netamente boicoteable, cualquier artista de tu país que vaya al Estado de Israel. Que vaya al Estado de Israel, eso sí es objetivo de boicot. Y acá, ¿cómo seleccionar un objetivo de boicot? Esto un poco ya se los comenté. Para seleccionar un objetivo de boicot, lo voy a repetir, hay que tener 3 factores fundamentales que nos van a ayudar. Uno, como les decía, que la relación entre el objetivo a boicotear, el objetivo específico de boicotear, la relación con la violación sistemática de los derechos humanos de los palestinos,
esté estrechamente vinculada y sea fácil de explicar. Que esté estrechamente vinculada y sea fácil de explicar. Una segunda es como les decía, que sea un objetivo realizable. Y una tercera es que tenga una conexión territorial. Por ejemplo, esto, que un artista vaya allá. Por ejemplo, una vez se trató de boicotear la visita de León Gieco a Israel. Y León Gieco se negó. León Gieco, esto muchos no lo saben, lo sabemos nosotros, se negó porque tenía una cuñada, porque tenía su cuñada allá. Hace poco, el hijo de León Gieco, el sobrino de León Gieco, miembro del ejército israelí en la operación militar Tufán al-Aqsa de la resistencia palestina, fue tomado como prisionero por parte de la resistencia, prisionero político, un militar agarrado en una base militar. Y bueno, León Gieco salió a hacer campaña para que lo liberen, poniéndolo, lo haría muy hacer campaña, equiparándolo con los civiles palestinos. Cuando este es un militar israelí, un ocupante, parte del régimen de ocupación y uno de los encargados de mantener a los palestinos encerrados en ese campo de concentración y exterminio que es la Franja de Gaza. León Gieco decidió no escuchar nuestro llamado. Tal vez si hubiera escuchado nuestro llamado, esto ya no se puede dar vuelta atrás. Tal vez si hubiera escuchado nuestro llamado, se hubiera solidarizado. Tal vez si el genocidio no le hubiera sido indiferente y se hubiera solidarizado, tal vez su sobrino hubiera escuchado esta campaña y se hubiera negado a ser parte del ejército y tal vez se hubiera salvado. Pero hay muchas personas, algunas personas deciden hacer caso omiso de esta campaña no violenta y después se encuentran con una resistencia armada legítima. ¿Cómo seleccionar un objetivo de boicot? Bueno, les decía, esa es una forma. Entonces, si un artista tuyo va, se boicotea. Y el boicot no es salir a condenar, condenamos a tal porque no va. No, no. Lo primero que tratamos de hacer es conectarnos con esa persona y generar un diálogo con esa persona. Acá lo hicimos con Natalia Oreiro. Natalia Oreiro se iba a presentar en Rusia y en Israel. Y lo que hicimos fue tratar de conectarla y la conectamos. Nos conectamos con ella a través de la representante y bueno, no hubo mucho quórum. Entonces largamos la campaña. Primero por las buenas. No va por las buenas, bueno, vamos con presión. Y fuimos con presión, y terminó suspendiéndolo, aduciendo problemas de salud. Aduciendo problemas de salud. Y nunca más fue a cantar a Israel. A Rusia lo reprogramó, pero el de Israel no. ¿Por qué? Porque hay muchas formas, bueno, como esta victoria que tuvimos cuando boicoteamos este partido en el Mundial del 2018. Largamos esta campaña que realmente cuando largamos esta campaña teníamos poca fe de que se lograra, pero sabíamos que de todas maneras nos iba a generar un enorme rédito, entonces la alargamos. Y logramos el éxito. Logramos el éxito. Nos coordinamos con gente en España, con gente en Palestina, gente de América Latina que nos apoyó. Hicimos mucho aquí en Argentina, que es donde estamos hablando, donde esta conferencia, y logramos el éxito que Argentina no vaya, porque querían justamente hacer esto, mostrar este partido en Jerusalén, y querían que salga Jerusalén-Israel. Y después, cuando el partido se boicoteó, trataron de cambiarlo a España, primero a Tel Aviv, pero ya no. ¿Por qué? Porque los jugadores argentinos vieron lo que estaba pasando, vieron que estaban masacrando palestinos, vieron que estaban masacrando a jugadores palestinos, y los jugadores argentinos decidieron que ese partido no se juegue. Las victorias de BDS a veces pueden ser declaradas, como por ejemplo, cuando Stephen Hawking decidió no ir, boicoteó un evento académico y lo declaró, pero también pueden ser solapadas. Si vos, por ejemplo, sos artista, estás viendo esto y te invitaron a una campaña de boicot y vos estabas ahí, pero no te querés exponer porque después te van a salir a atacar, vos tenés dos alternativas. Como te decía, podés publicar a viva voz, yo no voy a Israel porque es un apartheid, o podés poner excusas. Puedes decir, no, no voy por un tema de salud, no, no voy por un tema de cuidar. De todas maneras suma. Suma más declararlo, pero de todas maneras suma, porque si vos no vas, ya le estás cortando un flujo de dinero a Israel. Y ya le estás cortando tu foto a Israel ahí para que laven su imagen con tu cara. Eso ténganlo en cuenta quienes se van a aprender al boicot. Porque sabemos que la campaña de lobby sionista es muy grande y constantemente el chantaje ideológico que hacen a los que hacen boicot, le dicen antisemitas, le dicen nazis, le dicen un montón de barbaridades que son completamente falsas porque no tiene nada que ver el antisionismo con el antisemitismo, mucho menos con el antijudaísmo, pero bueno, sabemos que el poder del lobby es muy grande. Entonces, hay dos formas de que ustedes se puedan sumar. Una, cuando son artistas, aceptar este llamado al boicot, declarándolo o buscando alternativas. Lo importante es que no vayan. Bien,
Seguramente me salté muchas cosas, pero también dije muchas y la conferencia tiene que tener algún fin en algún momento, así que voy a pasar a la desinversión. El boicot es de los individuos a los individuos, de los individuos a las empresas. La desinversión ya es para las empresas, ya es ejercer presión a las empresas. Por ejemplo, estos son objetivos de desinversión. Caterpillar, Chevron, Cemex. Pero acá no es que los podemos boicotear nosotros directamente, porque estas empresas lo que hacen es generar convenios con estados, tal vez con la presidencia, con las gobernaciones, con los ayuntamientos, con las municipalidades. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá, desinvertir, como dice, es apuntar a las corporaciones cómplices de las violaciones a los derechos de los palestinos y asegurarse de que esas carteras de inversiones, de las carteras de inversiones de universidades, de iglesias, no vayan a parar ahí. Ha habido muchos logros, ha habido iglesias que han dejado de invertir en estas empresas. Entonces lo que podemos hacer acá es recurrir a grupos de inversión a que no inviertan en estas empresas y presionar a estas empresas y boicotear a estas empresas. Hacer campañas para que la gente no, para que la gente denuncie a estas empresas y desinvertir en todo este tipo de empresas justamente para que Israel no se nutra, para que Israel no tenga fuentes de ingreso eh, que les permitan comprar más armas, avanzar con el muro, avanzar con los asentamientos ilegales. Esta campaña de desinversión en el año 2014 le generó que se le vaya un 46% de la inversión extranjera, un 46%. Eso lo hace Israel bajarse de su pedestal a tener que sentarse, lo vas a tener que sentarse a cumplir con el derecho internacional. Cuenta con mucho apoyo, pero cada vez le cuesta más caro. Cada vez le cuesta más caro a Estados Unidos mantener a su provincia extranjera que es Israel, que es completamente mantenida, es mantenida principalmente por Estados Unidos. Por ejemplo, una de las cosas que se han logrado es en Argentina, hemos expulsado a Mecorot en el año 2012 y haciéndole perder un contrato de 170 millones de dólares. Boelia se retiró y le hizo perder 20 billones de dólares. G4S, la empresa G4S también fue un objetivo de desinversión. Se presionaba a las universidades, se presionaba a distintos lugares, centros de inversión, para que desinviertan en G4S y se retiró generándole estas pérdidas a Israel. Entonces, esto hace que Israel pierda flujo de dinero. Israel pierda esa falsa legitimidad que algunos le dan todavía, pero que además también tenga que destinar dinero a combatir esta propaganda. Y cuanto más dinero determina combatir esta propaganda, menos dinero tiene para las balas que se van a incrustar en las cabezas de los palestinos. Sanciones. Las sanciones ya son aplicadas a los estados. Esto consiste, por ejemplo, tenemos el embargo militar, en apuntar a los vínculos políticos del apartheid israelí, vínculos diplomáticos, políticos, económicos y vínculos militares, pero también deportivos. Por ejemplo, nosotros podemos presionar a nuestros estados para que rompan relaciones con el apartheid israelí. Podemos presionar a nuestros estados, como estamos haciendo ahora, estamos con una campaña que es que no trasladen la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. El actual presidente Javier Milei dijo que iba a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y eso es algo ilegal, violatorio de resoluciones de 1980. Entonces, esa es una campaña que tenemos en marcha. La ruptura de relaciones, el embargo militar, pedir que Israel que lo saquen de los eventos deportivos y de los eventos culturales internacionales. Eso también son cosas de boicot, perdón, de sanciones. Pedir que Israel se lo expulse de los organismos internacionales. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Porque BDS odia a Israel? No, hasta que Israel cumpla con las tres demandas. Si Israel le permite el retorno a los palestinos expulsados, tal como dice la resolución 194, si Israel se retira de los territorios ocupados en el 67, y si Israel reconoce la igualdad de los ciudadanos palestinos, de los palestinos ciudadanos de Israel, BDS se termina. Así que BDS está en manos de los que termine BDS, está en manos de los israelíes, ¿eh? Está en manos, si ustedes están viendo, son israelíes, son sionistas y están viendo esto, está en sus manos. Cumplan el derecho internacional, conviértanse en algo legítimo, dejen de ser una entidad ilegítima y van a dejar de ser objetivos de boicot. Ya para ir resumiendo, para ir terminando, porque realmente hay mucho más para hablar,
pero ya se ha dicho mucho. Como les decía, esta conferencia seguramente la tengan que ver más de una vez para aprender y la pueden complementar yendo a la página del BDS, BDS Movement, Movimiento BDS, bdsmovement.net o buscar Movimiento BDS. Está en español, está en francés, está en árabe, está en inglés, está en un montón de idiomas la página, está en portugués también y van a encontrar muchos detalles. ¿Qué es BDS que fue explicado acá? Van a encontrar las campañas actuales que hay, que yo ahora algunas les voy a mencionar. Van a encontrar importantísimo lo del PACBI. Si van a iniciar campañas de boicot cultural, busquen las directivas del PACBI, que son importantísimas. Y acá les voy a compartir algunas campañas actuales. Como les decía antes, está la campaña de boicot a HP. Si vos tenés en tu casa, no compres impresoras HP, promueve que la gente no compre HP. Si tenés una empresa y tenés que hacer una compra masiva, proponé que no compres HP. Si trabajás en una empresa, habla o en una universidad o en una institución y van a comprar, que no compren HP, que compren otras marcas. Hay excelentes marcas distintas, así que pueden comprar otras marcas. También está a SodaStream, pueden comprar otras marcas de gasificadores de agua, pueden comprar otras marcas que hay, que por ahí pueden llegar a salir un poco más, pero no se paga con sangre inocente. Si te sale más barato, no sé si te sale más barato, digo, hay un montón de marcas. Sifón Drago es una de ellas. También hay una, pero yo trabajo en esa empresa, así que no la voy a mencionar. Pero tienen Sifón Drago, por ejemplo. Hay un montón de gasificadores, no compren SodaStream. Otra de boicot muy fácil de hacer es Carrefour. Es muy fácil de boicotear Carrefour. Tenés un montón de supermercados distintos y tenés despensas de tus comerciantes amigos. De comprarle a la despensa, comprarle a tu vecino, no le compres a Carrefour. Y este no es un boicot de puritano, este es un boicot, un objetivo de boicot puesto por el BNC, por el Comité Nacional Palestino de BDS. Boicoteemos a Carrefour. Y si quieren organizar acciones directas, ir a un Carrefour y gestionar y hacer acciones directas, háganlas siempre que sean no violentas. Tarjeta roja al apartheid israelí. Se están juntando firmas, se están haciendo acciones, se están pidiendo que la FIFA expulse a Israel por ser el antifútbol. Para que sepan, Israel bombardeó el Estadio Nacional Palestino en 2009. Lo bombardeó un montón de veces, pero una de ellas que me acuerdo, el 30 de abril del 2009. Una barbaridad. Palestina tiene que jugar de local en el exterior, en el exilio. Una barbaridad. Israel es el antifútbol. Ni hablar, busquen lo que pasó con Mahmoud Sarsak. Era el Messi palestino. A los 18, debutó a los 16 años, el más joven que debutó en Palestina. A los 18 debutó en la selección también, era el Messi palestino. Y a los 20 años, si no me equivoco, ahora no recuerdo si a los 18 o 20 años, lo secuestró el ejército israelí, lo tuvo 2 años preso. Ya tener una lesión que te saca a 2 meses te arruina un montón la carrera. Imagínense 2 años preso. Una barbaridad, le arruinaron la carrera. Israel es el antifútbol. Súmense a esta campaña. El embargo militar. Y acá es importantísimo, entren en contacto con FIDAI, pídanos información, entren en contacto porque el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino sacó un libro sobre lo que es la compra de armas de Argentina e Israel. De hecho, hay otro libro más que está en los vínculos latinoamericanos, de los países de Latinoamérica que le compran armas a Israel. Esto es algo que nos atañe directamente, porque Israel mata a los palestinos allá y después dicen, estas armas fueron probadas en combate, tienen ese cinismo. Y la gente de acá la compra y después son las que usan para reprimirnos a nosotros o matarnos a nosotros cuando luchamos por nuestros legítimos derechos en nuestros territorios. Es importantísimo esta campaña. Y esta es muy fácil de hacer, que después le voy a explicar un poquito más, declarar espacio libre de apartheid. Todo esto lo pueden encontrar en la página de BDS. E invitarlos a la campaña Fuera Mekorot. Sigan en el Instagram, hay un Instagram, búsquenlo, Fuera Mekorot es la campaña, búsquenlo, también tiene una página web, que es una campaña porque el año pasado el gobierno anterior, no el actual, sino el gobierno anterior de Alberto Fernández, con Guado de Pedro a la cabeza, firmaron convenios con la empresa israelí que le entregaron el agua de por lo menos 7 provincias. Creo que fueron un par más, pero 7 estoy seguro que fueron, entre ellas Chubut, Río Negro, Mendoza, San Juan, bueno, y algunas más. 7 provincias argentinas le han entregado el agua a esta empresa israelí que ya expulsamos en el 2012 y que planteamos expulsar ahora porque es la empresa que les roba el agua a los palestinos para dársela a los israelíes. Es una empresa que es apartheid puro y que nos va a hacer lo mismo a nosotros. Va a sacar el agua a las poblaciones de argentinas cordilleranas
para usarlas para la minería. Entonces, es importante por los palestinos y por los argentinos. Súmense a la campaña Fuera Mecorot. Busquen la campaña en internet Fuera Mecorot. Algunas propuestas, ya como para ir cerrando, ¿eh? Ya con esto les prometo que estamos cerrando porque es mucho ya de conferencia. Podés sumarte a los grupos de boicot en tus lugares, en los lugares donde vos estás, averiguar, en las ciudades donde vos estás, averiguar o armarlos. Acordate, vos podés armar tu propio grupo para boicotear algo específico. Podés armar a las campañas que ya están, sumarte a las campañas que ya están, o algo que afecte directo a tu comunidad o directo a tu profesión. Si estás en una universidad, podés hacerlo, que justamente lo dice acá. Si vos estás en una universidad, averigua si esa universidad tiene convenios con Israel y armá un grupo de boicot. Si averiguás si el gobierno tiene convenios con Israel y boicotealos, buscá promover las sanciones, buscá promover la desinversión. Si vos estás en una empresa que invierte en Israel, buscá de buena manera que se desinvierta o denunciala para que otros podamos hacer esta campaña de desinversión. Buscá, como te decía, marchas y propuestas que ya están, las puedes encontrar, como te decía, en la página oficial de BDS. Podés organizar eventos como este o presenciales para mostrar lo que es BDS, para enseñar lo que es BDS, o para simplemente exponer una campaña específica de BDS. Es importante que se organicen estos eventos. Son fáciles de organizar. Escribile a tus artistas para que se sumen a las campañas de boicot. Si tu artista va a ir a tocar, escribile. Y si no va a tocar también, comentales, deciles que hay una campaña de boicot cultural encabezada por Roger Waters, para que se aísle al apartheid israelí y para que no se use su música o su arte como cortina para masacrar un pueblo. Y acá es lo que te prometí, voy a cerrar con esto. Propone espacio a tus espacios culturales, a donde estés, que se declaren espacios libres de apartheid. ¿Qué es eso? Se juntan con tu gente, lo hablan en la comisión en la cual lo tengan que hablar y declaran que no van a tener ningún tipo de cooperación institucional con Israel, de ningún tipo, y que no van a aceptar que vengan artistas israelíes, digamos que sean objetivo de boicot, o eventos culturales o académicos que sean boicoteables con las pautas del PACBI. Y obviamente no ofrecer en ese lugar productos israelíes. Podés declarar a tu espacio libre de apartheid israelí, y eso suma un montón. Porque si el día de mañana quieren generar un convenio con tu organización, vos ya tenés eso firmado y no lo pueden hacer. Entonces, esta es una de las campañas importantes. Bueno, esto es todo por mi parte. Esto es todo por mi parte. Espero que haber sido claro. Espero no haberlos abrumado también con tanta información, pero como les decía, esta campaña está pensada, esta charla está pensada, la pensamos con la gente de Acción Islámica, con la gente del Club de la Cultura Árabe, con FIDAI, la pensamos que le pueda servir a alguien que no sabe nada de BDS o a alguien que sabe un montón que ya está, pero que no conoce estos temas específicos que hoy les fui comentando. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín. Realmente nos brindaste un montón de información. Bueno, para cerrar esto, quiero darles las gracias a todos los que estuvieron presentes, a todos los que nos acompañan, a todos los que están siguiendo los viernes de Solidaridad por Palestina. Realmente hoy nos quedamos con el alma llena del esfuerzo que hicieron los tres oradores. Destaco esto por preparar toda esta información, por tomarse el tiempo de preparar estas charlas, para nutrirnos, para informarnos, para darnos herramientas. Insisto, lo que hoy nos llevamos son herramientas para tomar acciones. Así que bueno, de mi parte me quedo muy contenta. Voy a nuevamente agradecer a Bilal Asad, representante de Acción Islámica Argentina, a Valeria Ruiz Schulze, representante del Club de la Cultura Árabe, y a Agustín Dib, representante de FIDAI, Argentinos con Palestina. Y bueno, los invito a todos quienes quieran sumarse a la campaña o quienes necesiten información, se contacten con alguna de las tres organizaciones, nos escriban y bueno, sean parte de esto. Les deseo que tengan unas buenas noches y bueno,
Les mando saludos. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Buenas Muchas noches a todos. gracias.